Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos la bienvenida a su espacio Momento Profético por esta plataforma Conectado al Reino Radio. Hoy nos sentimos contentos, agradecidos al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar en este lugar. Y hoy vamos a compartir con el evangelista Joan, el cual va a hablar un poco de su vida de antes de ser cristiano y ahora sirviéndole al Señor. Joan, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Leury. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Nos sentimos bien, gracias al Señor, porque Dios ha hecho algo grande en nosotros. Estamos más que agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, amén. Eso es importante. Joan nos va a hablar un poco de lo que Dios ha hecho en su vida, estando apartado del Señor y ahora estando de vuelta en el camino del Señor. Joan, háblale a la gente cómo ha sido tu vida en el mundo, estando en el mundo. Háblanos un poquito de lo que pasaste estando en el mundo sin servirle al Señor. Amén. Primeramente, cuando yo estaba en el mundo, yo pensaba que lo tenía todo. Pensaba. Y yo caminé en el mundo bajo una sombra del enemigo que me cubría. ¿Qué pasa? Que el enemigo me brindó de todo. Me brindó fama, me brindó dinero, me brindó mujeres. Y yo sentía que yo estaba bien. Pero al final en mi vida había un vacío que me estremecía. Un vacío que en la noche cuando yo llegaba a mi habitación lloraba. Y me preguntaban un sinnúmero de mujeres, ¿qué es lo que a ti te pasa? Pero cuando yo iba a las profundidades, que yo sentía que algo me faltaba, que algo me pasaba, yo decía, ¿pero qué? Si lo tengo todo, hermano Leury. Si yo tengo mujeres, tengo dinero, estoy bien económicamente, no me hace falta nada, ¿qué es lo que me está pasando? Y yo caminaba, iba a la discoteca, me sentaba en el VIP, me daban de todo, me brindaban, para que yo creyera que yo estaba lleno, pero no. O sea que no había nada que pudiera satisfacer ese vacío que tú sentías. Nada. Aún teniéndolo todo, teniendo dinero, teniendo mujer, amén, estable económicamente, y sentía ese vacío, no había nada que pudiera llenar ese vacío. Siempre ese vacío me retumbaba. Entonces, ¿qué llegaba a la mente de Joan en esos momentos? ¿Qué llegaba? A mi mente llegaban un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, yo tenía un vacío que yo estaba buscando cómo llenarlo. Y ya yo estaba en unos pasos que me estaban destruyendo, hermano Leo. Yo empecé a consumir sustancias. Wow. Empecé a probar lo que es la marihuana. O sea, eso era buscando llenar el vacío que tú sentías. Amén. Wow. Yo daba vueltas y vueltas y no encontraba un rumbo. Y yo tenía todo, manito. Entonces empecé a consumir, a fumar marihuana. Wow. La gente empezaba a mirarme, ¿qué es lo que le pasa? Pero la gente no entiende. Porque es que el enemigo te ciega. Entonces tú no puedes ver. Porque es que tú estás ciego, tienes una venda. Y eso es lo que está pasando con la mayoría de juventud. Eso es para darle a entender a ustedes que me están viendo ahí y a los jóvenes que van a ver esta entrevista de este muchacho. Oye lo que él dice, él tenía dinero, tenía fama, estaba bien, pero había un vacío en él que él no entendía. Teniéndolo todo, no entendía el por qué se sentía así. Y empezó a recurrir a la marihuana, a tratar de llenar ese vacío, que todo ser humano viene con ese vacío de fábrica, viene con ese vacío de nacimiento, Joan. Amén, así es un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, Joan nos está diciendo que tenía fama, tenía dinero, estaba bien, tenía una vida light, viviendo de la mejor vida, pero sentía un vacío. Entonces, en esos momentos que tú recurriste a la marihuana, ¿qué pasó? Que no sentiste que la marihuana llenaba el vacío todavía. Cuando yo empecé, la primera vez que yo consumí fue a través de una joven que también lo consumía. Ella me decía que esa sustancia podía cubrir una tristeza que ella tenía dentro. Pero ella estaba confundida, hermano. Pero esa tristeza la llenaba ella. A ella. Pero era todo lo contrario contigo. Es que Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan contigo. Y Él te deja que tú pases, que tú vayas al mundo, para que tú veas que el mundo no te ofrece nada. Que lo que el mundo ofrece es pasajero. Exactamente. Él te da rienda, ve, camina, a ver qué tú vas a encontrar en el mundo. Y al final tienes que volver
Porque es que la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero gozo, hermano Leury, está en los caminos de Dios. Amén. Es una bendición poder escucharte hablar de que el verdadero camino y la libertad está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay nada que liberte un hombre de las garras del enemigo, de lo más profundo que el enemigo puede meter a un hombre. Porque déjame decirte que eso que tú me estás testificando y que le estás diciendo al público acá presente, estabas envuelto en muchas cosas. Y yo recuerdo que en una conversación que tuve contigo, te dije que del hoyo más profundo que Satanás puede meter a un hombre, cuando es marcado por una palabra de parte de Dios, saca, allá va la mano de Dios y te saca. Amén. Cuando Dios te marca con una palabra, a ti hombre, a ti mujer, joven que nos estás escuchando, jóvenes que van a ver este video, cuando Dios te marca con una palabra, a ti descarriado que vas a ver esto, cuando Dios te marca con una palabra, no importa lo que el diablo haga contigo, no importa en la profundidad de que el enemigo te envuelva, Dios te va a sacar porque hay una palabra sobre ti. Así como Dios libertó a mi hermano Joan, que hoy ya está predicando, hoy está hablando de la grandeza del Señor, así Dios lo puede hacer contigo. Joan, háblame de la gente y dime cómo fue el momento de tú venir a los pies del Señor. ¿Cómo fue ese momento en el cual yo me imagino que ya tú no soportabas más la vida que llevaba y decidiste venir a los pies del Señor? Wow, Dios mío, siento una gloria de parte de Dios, manito, amén, en mi amén. vida. Hermano Leury, ese momento en el cual Dios me rescató de esa vida que yo llevaba, que pensaba que estaba bien, pero me hacía falta algo. Recuerdo yo que estaba hablando con un joven, se llama Ronald y Javi. Estaba en ese momento, el vacío ya no aguantaba, manito. El vacío estaba brotando, yo lloraba demasiado. En ese momento yo dije, Dios, tú no eres real, tú no existes. Dios no existe. En mí entró un espíritu de ateísmo. Ya yo no creía en Dios. Ya dejaste de creer en las cosas que dejé de creer. Yo dije, Dios no existe porque yo no puedo pasar tanto sufrimiento en esta vida. Donde mi madre me abandonó de 3 meses. Wow, tremendo. Nadie nunca me explicó qué fue lo que pasó. Y esa era así, yo estar solo, sentirme solo, criarme solo. Mi abuela murió hace 3 años y ella era la única persona que yo tenía. Y ya no aguantaba el sufrimiento, me estaba matando. Me llegaban muchísimas cosas a mi cabeza. Hasta que un día yo dije, Dios, si es verdad que tú existes, haz algo conmigo, háblame. Mucha gente tiene que pararse en pie y decirle, Dios mío, habla mi vida, quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero ser lleno de tu poder, de tu presencia. ¿Qué pasa? Que yo me hinqué ese día. Oye, yo decía que Dios no existía y me hinco, hermano Leury. Ay, Dios mío. Dios mío, Padre. ¿Qué contraste de lo que tú pensabas? Pero ¿y qué es lo que estaba pasando conmigo en ese momento, hermano? Wow, qué tremendo. Y yo me hinqué y dije, si tú existes, háblame, dime algo. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y me quedé dormido en ese momento. En ese momento, hermano Leury, yo sentí que detrás de mí había algo. Cuando yo miro, veo un espíritu, literal, con los ojos abiertos. Un espíritu grande con una capota detrás de mí. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo me paré rápidamente. Dije, Dios, ayúdame, porque yo estaba asustado. Yo dije, la muerte vino por mí. Wow, Dios mío. Y me quedé en un trance, hermano Leury, que yo decía, Dios, pero esto no puede estar pasando porque yo no puedo estar. Y Dios me enseñó en ese momento que Dios me enseñó, yo aprendí, manito, que uno no puede cuestionar a Dios. Uno no puede cuestionarle porque es que Dios siempre está ahí, aunque tú creas que Él no está, Él siempre está en ese momento. Y pude ver como la mano de Dios hizo algo en mi vida. Wow, qué tremendo eso. Hizo algo en mi vida, no lo voy a contar en esta entrevista, más adelante sí, pero pasé algo terrible en ese momento. Pero cuando terminó lo que pasó,
Entonces el Espíritu de Dios se metió en mí, se metió en mis tuétanos de los huesos, se metió en mi vida, se metió en mi ser, hermano Leury, que yo cuando me paré de ahí fui otra persona. Wow, gloria a Dios, ya yo no era el mismo. Ya no era el mismo que estaba tirado en el piso. No era el mismo. Porque yo quería sentir, yo quería saber quién era Dios y tuve un encuentro con Dios. Wow, qué tremendo. Entonces, después de ese encuentro con Dios, después de lo que pasó ahí, que ya lo vamos a ver en otro momento, más adelante, ¿qué te decían tus amigos, las mujeres que estaban contigo, cuando tú das este cambio tan drástico, de un momento para otro, este cambio tan drástico, qué te decían? Ahí empezaron los ataques, hermano. Porque es que ya Dios entró en mi vida. Yo no fui el mismo. Yo tuve que hablar con la pareja que yo tenía en el mundo y decirle que ya no puedo seguir, porque es que hay algo en mí que no me deja seguir. Mis amigos, familias, muchísimas personas me dieron la espalda. Yo quedé solo. Porque Dios, cuando te llama, te aparta solo. Dios no quiere nadie a tu alrededor. Porque hay personas que van a privar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios empieza a quitártelo. Muchas veces uno dice, Dios mío, pero ¿y por qué se fue fulano? ¿Por qué se fue fulana? Lo que pasa es que ahí es que Dios comienza a obrar en tu vida. Ahí Dios comenzó y me quitó todo. Wow. Yo tenía, manito, mi negocio, tenía mi esposa, tenía mi cuenta de banco súper bien, y ahí empecé a perderlo todo. Empezó la decadencia. Todo empezó a irse, manito. Empezó todo a cambiar. Wow, sí. Es tremendo esto. Porque cuando uno viene al Señor, yo recuerdo cuando me reconcilié, mucha gente decía, te damos 3 meses, te damos 2 meses. Amén. Y la gloria es para Dios, llevamos para 5 años que nos reconciliamos con el Señor. Hemos ido creciendo, hemos ido trabajando en la obra, y para la gloria de Dios estamos de pie. Aunque para mucha gente nos daban 3 meses, estamos de pie. Yo sé que mucha gente, muchos de tus amigos, pero no, eso es un mal rato que él está pasando, eso vuelve ahorita. Amén. No, que él dice que no va a consumir más, que no va a beber. Mentira, dale 2 meses, dale 1 mes, que tú lo vas a ver aquí otra vez haciendo coro con nosotros. Yo sé que muchos comentarios de eso llegaron. Sí, sí. Ahora, cuando todo eso empezó, que Joan llegaba a su casa, que solamente estaba Dios y Joan, ¿qué pensaba Joan en ese momento? ¿O qué le decía Joan a Dios en ese momento? Quiero decirte, hermano Eury, que yo, cuando pasé la tranza que tuve, yo duré 7 horas llorando. Wow, yo no lloraba. Eso era prácticamente un día entero. Llorando. Yo no lloraba en el mundo, yo no le lloraba a nadie. Yo tenía un corazón de piedra negra. Un concreto armado. No sabía lo que era el sentimiento, no tenía sentimiento. Wow. Y después que me pasó lo sucedido, yo todos los días lloraba, porque cuando Dios entra a tu vida, que tú abres los ojos, que tú reconoces y dices, wow, pero yo era así, ese era yo, porque es que tú no lo puedes ver antes de tú entrar. Cuando tú entres, que tú ves quién eres tú, y siempre tú comparas la foto de aquel tiempo y este tiempo. Y empezaron cosas en mi vida a molestarme. Yo tenía el pelo largo, empezó a molestarme. Sentía dentro de mí, Dios mío, Padre Santo. Ya no podía tener el pelo así. No podía. Y yo fui a la peluquería y no quisieron cortarme. Los barberos no quisieron cortar. No quisieron porque yo tenía mi pelo arregladito, tú sabes, siempre me le daba mantenimiento. Y quiero decirte que Dios me llamó a mí en el mes de noviembre. ¿Sabes qué? Sí, de 2024. Te digo esto porque yo, al andar en el mundo fuertemente como estaba, y era agarrarme en noviembre, y ahí venía diciembre, empezaron las personas a atacarme. Me decían, un tiempo de parranda. Me decían, pero por lo menos ven y vamos a gozar por última vez, vamos a hacerte la despedida. Oye, en mi mente yo dije, pero es verdad, vamos a hacer la despedida. Y si en esa despedida llegaba la muerte. Eso era lo que pasaba. Ay, Dios mío. A mí me quedaba poco tiempo de vida. Sí, te quedaba en el mundo. Me quedaba poco tiempo, sí. ¿Qué te digo, hermanito? Yo lloraba mucho. Porque es que yo me sentía que Dios no podía merecerme. Y Dios me decía, sí, mi hijo,
Wow. Avanza, sigue caminando, que yo estoy contigo. Y yo quiero hacer algo en tu vida que los jóvenes van a comprender y a conocer. Porque hay muchas personas que están atados, tienen una atadura del mundo que se les hace difícil venir a los caminos. Yo tenía mucha atadura, jóvenes. Yo estaba atado y yo decía, ¿cómo yo voy a seguir estos caminos con tantas cosas que tengo que dejar? Con tanto problema. Mi dinero que yo conseguí entraban por las mujeres. Ya. Entonces, al yo apartarme, ya la cosa cambia. Ya no hay forma. Dio un giro mi vida, del cielo a la tierra. Ya esas entradas se cortan. Porque ya hay que empezar a depender, como dice la palabra, a trabajar y a sudar la frente. Sí, ya que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. Y a base de eso, quiero aclararle un punto muy importante acá. Y es que hoy en día tenemos muchos jóvenes que dicen ser llamados a tiempo completo por Dios. Amén. Escucha bien, hay mucha gente que hoy se quiere enganchar a los ministerios porque no quieren trabajar. Donde la Biblia especifica que el que no trabaja, que no coma. Y Jesús, el Dios le dijo a Abraham, con el sudor de tu frente te mantendrá. Amén. No es que Dios nos llama a tiempo completo, no es que Dios no lo hace, pero no a todo el mundo Dios le llama a tiempo completo para trabajar en su obra. No. Y el que Dios llama a tiempo completo, si es predicador, una agenda se va a mantener llena. Amén. Dios se va a encargar de sustentar. Entonces, hoy tenemos muchos jóvenes diciendo ser llamados a tiempo completo y están pasando miseria. Amén. Están pasando hambre, están pasando desnudez, están sin empleo, porque ellos dicen de ellos, decir que Dios lo llamó a tiempo completo. Y yo entiendo que cuando Dios llama a tiempo completo, Dios te respalda en todos los momentos. Amén. Porque fue Él quien te llamó. Entonces, jóvenes que me están escuchando, jóvenes que van a estar ahí, es el tiempo de nosotros trabajar secularmente, sin olvidarnos de las cosas de Dios. Amén. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para sonreír, tiempo para compartir con la familia, tiempo para usted salir, tiempo para orar, tiempo para usted hacer de todo, porque la Biblia lo dice y lo especifica. Así que vamos a estar pendientes de esto y a saber si realmente tenemos llamado de Dios. Joan, yo quiero que tú me le des Pues bien, Joan, yo quiero que tú me le hables a los jóvenes de cómo ser libre de algunas ataduras. Amén. Porque a veces hablamos de atadura y hay un sinnúmero de ataduras que nosotros como seres humanos cuando venimos a los pies del Señor. Pero yo quiero que tú me le hables a los jóvenes de cómo ser libre de algunas ataduras, las cuales Dios te libertó en el momento cuando te llamó a sus pies nuevamente. Amén. Sí, hermano Leury. Hay muchas ataduras que nos ligan con el mundo, que se nos hace difícil dejarla. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que compran su cadena, tienen su cadenita y se les es difícil. ¿Por qué? Porque ellos dirán, yo compré cadena, ahora hay que entrar a la iglesia, la cadena hay que dejarla. Difícil. Esas son ataduras naturales, pero hay una atadura que es espiritual. Esa es la que verdaderamente, en la que cual Dios tiene que ayudarnos a dejar. Hay muchas ataduras. Por ejemplo, hay personas que están atados a la idolatría, hermano Jesús. A la idolatría, a los vicios, a la lotería, a la pornografía, a la masturbación. Hay personas aún dentro de la iglesia que están atados porque no han sido libres. ¿Tú me entiendes? Eso es así. ¿Cómo yo puedo ser libre de una atadura? Primeramente, tengo que tomar una decisión y tengo que reconocer que estoy atado. Si yo no reconozco que estoy atado, entonces no va a haber una liberación en ti, no puede haberla. Amén. ¿Qué pasa? Que mucha gente, aún en el pueblo de Dios, ¿cómo yo puedo ver en el pueblo de Dios que una gente está atada? Hay personas que no tienen fuerza ni para levantar sus manos. Cuando yo veo personas que no levantan sus manos para adorar a Dios, me doy cuenta que están atados, hermano, aún dentro. Pero hay un problema mayor. En el mundo, el enemigo nos ciega y nos ata, hasta con una pareja. Sí. Porque nosotros podemos estar atados a una pareja en el mundo.
y no podemos, decimos, pero ¿cómo es que vamos a salir de esto? Hasta que tú no reconozcas y te arrepientas de corazón, tú no vas, esa atadura siempre va a seguir ahí, porque es una cadena. Entonces tú no puedes ver lo que está pasando porque es algo espiritual, manito. Amén. Eso es. Entonces tenemos que pedirle a Dios que tengamos un encuentro con Él, que Él venga a nuestra vida, que nos encuentre, como pasó con el hermano Pablo, que era Saulo antes de ser Pablo. Él tuvo un encuentro con Dios y cambió de un día para otro, como pasó conmigo. En 3 días. En 3 días. ¿Qué pasa? Que él fue bautizado en 3 días. Su vida no fue la misma. Dios lo cambió. Hubo un cambio radical. Radical. Entonces, tenemos que venir, presentarnos ante Dios, que Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros, pero tiene que haber una disposición. Si no hay una disposición, entonces Dios no lo va a hacer. Era algo muy importante que tú dices ahí, dame aclarar, que aún dentro del pueblo de Dios, podemos decir, habemos, porque somos cristianos, tenemos que involucrarnos todos, habemos cristianos dentro del pueblo de Dios, que todavía tenemos ataduras. Amén. Y es como tú dices, hasta que uno no reconoce, hasta que uno no se arrepiente y va con sinceridad a la presencia de Dios, porque muchas veces nosotros vamos a orar y no somos sinceros delante de Dios. Amén. Muchas veces estamos en la intimidad, hablando con Dios, y hasta el mismo Dios queremos hablarle mentiras. Y queremos ir adelante de Dios con apariencia. Amén. De piedad. Así. Y allí es donde nosotros tenemos que ir con toda la sinceridad, porque vamos a un ser, vamos a hablar con un ser que fue quien nos creó. Amén. Vamos a hablar con un ser que sabe de dónde nosotros cogíamos. Vamos a hablar con un ser que nos conoce por dentro y por fuera, y que conoce el futuro, el presente y el pasado. Eso es. De nuestra vida. Entonces muchos de nosotros a veces ni siquiera vamos siendo sinceros delante de Dios, y debemos de ir con toda sinceridad, por la razón de que vamos a un ser que fue quien nos creó. Amén. Algo importante que tenía el salmista David, que iba con sinceridad, y David rasgaba su corazón y reconocía delante de Dios cuando él fallaba y pecaba delante de él. Entonces, yo me gustaría saber qué tipo de atadura los jóvenes de hoy en día dentro de la iglesia podemos tener. La juventud hoy en día están pasando varias situaciones complejas. Se está metiendo mucho lo que es la lascivia en el pueblo de Dios, en los hombres mayormente. La juventud de este tiempo está siendo controlada por lo que es la masturbación. Tremendo eso, muy tremendo. Sí, entonces muchos jóvenes lloran, le dicen, Dios mío, ayúdame. Pero te vengo a decir en esta noche que Dios no puede delegar en ti un vino nuevo donde todavía tú tienes un vino viejo. Tú tienes que cambiar. Dios quiere hacer algo en muchas personas, pero las personas no quieren dejar cosas que tienen. Para Dios poder hacer algo en tu vida, tú tienes que abandonar muchas cosas. Yo abandoné todo en esta vida. Entonces, la masturbación está acabando con la juventud, porque quieren servirle, pero no se desligan, no ponen de su parte, porque hasta que no tomen una decisión y te paren en pie de guerra y le diga, diablo, hasta aquí llegaste, entonces tú vas a seguir atado, porque eso es lo que está acabando con los hombres de Dios. Y mira que hay gente dentro del pueblo de Dios que con las ataduras que tienen se sienten cómodos. Sí. Y no quieren soltar esa atadura que tienen. Y la Biblia dice que si conocemos al Señor somos verdaderamente libres. Amén. Entonces, yo creo que no deberíamos tener ataduras. Y es como tú dices, hay que despojarse por completo de todo lo que tiene que ver con el mundo. Amén. Si nosotros queremos ser usados por Dios, si queremos que Dios se nos revele, queremos escuchar la voz de Dios, no queremos ir al cielo, es necesario que nos despojemos por completo de todo lo que tiene que ver con el mundo, para nosotros poder ver la gloria de Dios. Porque Juan, en un momento determinado, dijo, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre.
Pero dice más abajo que Juan gravitaba en el Espíritu. Gloria al Padre. No estaba en la tierra, dice la Biblia, gravitaba en el Espíritu. Por tal razón que él veía los cielos abiertos y veía al Hijo sentado a la diestra del Padre, y era porque estaba gravitando en el Espíritu. O sea que si hubiese estado en la carne, no puede ver el reino de los cielos abiertos. Entonces, para una segunda parte, mis hermanos, vamos a seguir hablando con este muchacho de las cosas grandes que Dios hizo en la vida de él. Yo sé que hay muchas cosas que contar, yo sé que hay muchas cosas que decir, que van a ser para edificación de usted que me está viendo ahora, de usted que va a debutar de esta corta entrevista, la cual le hemos hecho a Joan en este día. Yo sé que hay muchas cosas que van a edificar su vida. Joan, yo quiero que tú me dejes la gente con una exhortación, con una motivación, con un consejo a los jóvenes, a los caballeros, a las damas que nos están viendo. Amén. En este día especial. Hermano Eury, yo quiero exhortarle a los jóvenes que vienen ahora nuevamente a los caminos de Dios. Quiero darle un consejo y quiero decirle que no se desesperen cuando vengan a los caminos, porque muchos quieren desesperarse, que Dios me use, pero hay un tiempo que es para ti y tú no puedes adelantarte al tiempo ni atrasarte. Tienes que esperar el tiempo preciso en el cual Dios quiere hacer lo que va a hacer en tu vida. No podemos desesperar. Y quiero decirle también que tenemos que mantener el avivamiento. Tenemos que encender el altar y mantenerlo prendido. Amén. Porque es que el enemigo está ahí esperando cualquier brechita para entrar. No le dé brecha al enemigo, porque cuando tú le das brecha, entonces él entra y es difícil, entonces empiezan la atadura, y para tú salir y de esa atadura es difícil, a menos que Dios entre en tu vida y haga lo que quiera hacer contigo. Amén. Muchísimas gracias, Joan, por venir a compartir con nosotros en esta plataforma Conectado al Reino Radio y en este espacio Momento Profético. Sabemos que Dios ha hecho cosas grandes contigo y va a seguir haciendo cosas grandes. Así que seguiremos hablando de tu testimonio, de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida en una segunda parte. Mis hermanos, hay mucha tela que cortar con el testimonio de este muchacho, de lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo a través de él. Te damos las gracias por compartir este momento con nosotros, y usted no se pierda la segunda parte de esta entrevista. Esto es primicia, mis hermanos. Así que le damos la gloria al Señor y le damos gracias a ustedes por estar ahí. Apóyenos, síganos, compártalo, denle me gusta y suscríbase a nuestra plataforma, porque Dios seguirá hablando a tu vida. Así que nos despedimos desde ahora. Joan, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos en una segunda parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.